Boa noite. Bueno, primera vez que presento mi tesis ante el público en general. Bueno, mi tesis se trata del brutalismo, del resurgimiento del brutalismo y cómo este se relaciona con los nuevos medios y la memoria urbana. Para empezar esta charla en torno a la arquitectura, los medios y la memoria, me gustaría partir citando a Kester Rothenbury, quien en la introducción de su libro This is not architecture, esto no es arquitectura, construcciones de los medios, del 2002, dice lo siguiente: la relación de la arquitectura con sus representaciones es peculiar, poderosa y absolutamente crítica. La arquitectura es una construcción, una forma de entender ciertas partes del mundo construido o habitado. Esta construcción parece no solo ser transmitida, sino realmente definida por un complejo sistema de representaciones de los medios de comunicación, dibujos, fotografías, artículos periodísticos, conferencias, libros y películas, cuyo tema es a menudo las representaciones más que la arquitectura misma. En base a esta misma premisa, la autora afirma que las representaciones definen lo que consideramos bueno, malo, popular o a la moda, y por lo tanto afecta en cómo interpretamos y valorizamos la arquitectura. This is not architecture es un libro revelador para mí. De alguna forma le ha dado sentido a lo que he venido haciendo durante los últimos años, que es mediar entre la arquitectura y el público general. Algunos se preguntarán ¿qué voy a hablar? Soy súper joven y no he salido en ninguna revista todavía, pero bueno, es exactamente lo que dice Kester. Yo hablo de la interpretación y valoración que hacemos de la arquitectura a través de los nuevos medios. Pero para contextualizar por qué decidí investigar esto, les voy a hacer un resumen de a lo que me he dedicado desde que estoy en la escuela de arquitectura. Desde que estoy en la escuela participo en Grupo Arquitectura Caliente. Grupo Arquitectura Caliente, como lo dice el nombre, lo que quiere es relevar las propuestas que vienen de las escuelas de arquitectura, que son propuestas novedosas, emergentes, y con ellos invitarlos a participar en concursos, seminarios y workshops. Desde ahí hicimos la Bienal del 2015 y luego ya entré al Colegio de Arquitectos, donde empecé a formular los proyectos que decía Francisco, de la Bienal que siguió del 2017, la gira del Premio Nacional, pero en paralelo empecé a coordinar exhibiciones de arquitectura como la de Le Corbusier en conmemoración a sus 50 años de fallecimiento. Y en paralelo también empecé a desarrollar proyectos de publicación en los que me interesó el brutalismo, que lo voy a explicar más adelante. Me fui a Londres y cuando volví nos ganamos un concurso para hacer el estudio preliminar de un Centro Nacional de Arquitectura, que sería el primer museo de arquitectura de Chile, o algo parecido a un museo. Y bueno, también estoy co-curando la Bienal, de lo cual me siento muy honrada, junto a otras 4 personas. El evento va a ser en octubre del próximo año, por supuesto están todos invitados. Y va a ser en un barrio por primera vez, no va a ser en solo un edificio, sino que se va a extender a un barrio. Es un barrio que tiene una composición muy diversa. Son 3 barrios en un barrio: un mercado, un matadero, un mercado de carnes y un barrio patrimonial, ¿ya? Va a estar muy entretenido, así que tengo mucha fe en que este proyecto salga bien. Pero bueno, yendo al grano y a lo que va la charla, mi pasión por el brutalismo parte porque mi hermana, por Facebook, me manda una foto de unos monumentos en Yugoslavia. Y eran unos monumentos que estaban en decadencia, estaban sin mantención. Son monumentos que ponen en valor la gente que murió en la guerra de los Balcanes. Y a través de eso empiezo a investigar del brutalismo y ingreso a hacer un diploma de diseño editorial. Y el trabajo del diploma del diseño editorial era desarrollar un libro sobre algo que nos apasionara. Y a mí en el momento me apasionaba el brutalismo. Empecé a investigar y en verdad en Chile
nadie hablaba del brutalismo, esto no es un tema hasta el día de hoy en Santiago, y lo que hice fue investigar durante 5 meses, no era un periodo muy largo, las obras que yo creía que estaban influenciadas por este estilo arquitectónico. Encontré 10 obras, pero lamentablemente no pude terminar el libro, pero quedé con las intenciones de seguir estudiándolo. Llegué a Londres y en Londres me di cuenta que el brutalismo sí era un tema, y era un tema importante. Dentro de los años que ya habían pasado, desde el 2016, habían artículos de New York Times, de el brutalismo está de vuelta, el gobierno en Inglaterra, el gobierno declara la guerra contra el brutalismo, y otras versiones más regionales sobre lo que pasaba con el brutalismo, en Singapur, en Boston, etc. En Australia también hay muchos casos. Y también, por ejemplo, esa noticia novedosa que es Instagram's in love with bare-faced brutalism, and so I am. Entonces, me empezó a interesar el brutalismo y me di cuenta que habían 30 publicaciones en promedio en los últimos 5 años, desde diferentes perspectivas, o sea, un atlas del brutalismo, perspectivas más regionales, Brutal London, por ejemplo, o perspectivas de fotografía. Y así un movimiento se empezó a construir en torno a este estilo arquitectónico. Y bueno, fui a The Barbican, que es uno de los edificios brutalistas más importantes en Londres, y me di cuenta que además ya había merchandising del brutalismo, o sea, habían poleras de brutalismo, tazas, o sea, te podías vestir del brutalismo. Y eso me pareció muy cómico, como llevarlo a este extremo, el brutalismo en todas partes. Y en Chile no hay nada todavía. Bueno, entonces el brutalismo había ganado fuerza desde el 2008, cuando algunos edificios empezaron a necesitar mantención. Algunos fueron demolidos y otros están con proyectos de regeneración. Y algunos, a pesar de esta superficialidad a la que tiende el brutalismo, porque se convierte al final en productos, parece que bien estimulantes para la gente, hay algunos otros autores que dicen que en el fondo el brutalismo, y gracias a su materialidad, provoca nostalgia en la gente, provoca una sensación de que quieren volver a un tiempo pasado. Bueno, ahí está el Prince of Wales viendo los estates y declarando la guerra contra los brutalismos. Bueno, como esta es una investigación, yo aquí les muestro un poco cómo la organicé. El objetivo era entender las distintas narrativas que surgían cuando un edificio brutalista estaba bajo amenaza, usando el caso emblemático de Robin Hood Gardens, de Allison y Peter Smithson, como ejemplo de una repentina valorización, ya que está en riesgo de demolición. Y la estructura era analizar primero las expresiones del público general a través del Instagram y luego identificar el discurso del arte y la arquitectura a través de la exhibición en la Bienal de Venecia, A Ring in Reverse. Luego compararlos y luego definir si acaso habían o no, si acaso esto era desencadenador de nostalgia o otras reacciones. Bueno, quien no sabe del brutalismo, el brutalismo nace más o menos en 1966, en algunas anécdotas que recopila Rainer Banham en su libro El nuevo brutalismo, ética o estética. Él, en el fondo, pone un concepto antes de que naciera incluso el movimiento. A diferencia de muchos de los movimientos arquitectónicos, estilo arquitectónico, ustedes se darán cuenta que existe como una cantidad de obras que luego se les pone un nombre. En el caso del brutalismo es todo lo contrario. Se pone el nombre brutalista y se dice quiénes podrían ser y quiénes son los precursores, y luego esos precursores empiezan a armar la obra que en el fondo calza con este proyecto, con este concepto. En ese mismo libro, Rainer Banham dice que Allison y Peter Smithson serían los que tienen la personalidad más brutalista. Bueno, también hay ciertas anécdotas que lo conectan con el término brutalismo, por ejemplo, que a Peter Smithson le decían Brutus, pero independiente de eso, ellos empiezan a escribir un manifiesto brutalista
donde tratan de explicar lo que quieren hacer, pero su obra hasta ese momento todavía no era realmente lo que ellos llamaban brutalismo. No así la obra de Le Corbusier en la unidad habitacional de Marsella, que Rainer Banham declara como la obra más coherente en el concepto brutalista en argumentos y en estética. En Inglaterra, el periodo de posguerra, en el fondo, tenía una consonante, tenía una característica especial para que se diera el brutalismo. Las ciudades estaban prácticamente destruidas y necesitaban la reconstrucción rápida de facilidades, o sea, edificios cívicos, colegios, vivienda, iglesias, etc. Y además se dio la coincidencia que empieza el welfare state, el estado de bienestar, donde hay una cooperación del Estado para que se regeneren todas las redes que se habían perdido y para que se recompongan las ciudades. Esto hace que el brutalismo esté en apogeo en esa época, entre el 40 y el 55 y un poco más adelante. Sin embargo, en el 70 ya empieza a declinar. Dentro, de mi estudio de Santiago, en el fondo también me di cuenta que la influencia del brutalismo había ido mucho más allá. El brutalismo traspasa todas las fronteras. En Latinoamérica tenemos muchas obras brutalistas. Ahí puse simplemente 2 obras, pero hay millones. Por ejemplo, la de Clorindo Testas en Buenos Aires es notable. Pero bueno, el brutalismo decae por culpa, no por culpa, porque empieza a coexistir con el posmodernismo y existe una crisis global financiera que no permite seguir construyendo esta cantidad de edificios. El brutalismo entonces es demonizado, es marginalizado, y lo que ocurre en los edificios brutalistas es el crimen, es la pobreza, son edificios sin mantención, es lo que quedó del estado de bienestar. Y bueno, en los últimos años, como ya les había mostrado, empieza a reflotar el tema del brutalismo. Según Greenrod, en realidad esto es porque emerge el smartphone y por lo tanto esta capacidad de tomar fotos sin que nadie te vea, sin ser profesional, y de subirlas. Y luego la segunda característica sería que uno las puede compartir y se puede masificar esta información. Bueno, Robin Hood Gardens, si no todos lo conocen, Robin Hood Gardens es un conjunto habitacional en la zona que en el momento era un poco periférica de Londres. Es completado en 1972 y se caracteriza por 3 cosas. La primera es porque en el centro propone un parque con estrategias del land art que en ese momento estaba recién comenzando. Y ese parque en el fondo es para que la gente pudiese tener un espacio de ocio dentro de su mismo conjunto. En segundo lugar, propone una protección contra el ruido a través de unos muros que contienen el ruido, son muros de casi 3 metros de alto, muy impresionante. Y además propone que los living y las piezas estén hacia el patio y por lo tanto hacia la plaza, y así las mujeres las familias podían ver a sus hijos jugando. Y tercer punto son las calles en el cielo. Este es un tema bastante polémico porque en el fondo es la reutilización de un lenguaje que ya se está usando en Londres, pero quienes aprueban en Robin Hood Gardens en general dicen que esta es una característica que impone Allison y Peter Smithson. En estos corredores, Allison y Peter Smithson lo que pensaban era que la gente se juntara, que la gente pudiese convivir, que se generara una vida en comunidad. Sin embargo, no todo funcionó tan bien con este edificio. En realidad, las galerías no funcionaron para lo que Allison y Peter Smithson querían, y rápidamente se convirtió en un lugar de crimen, de marginalización, y en realidad el Estado empezó a localizar familias vulnerables y de manera temporal. Entonces el edificio tenía unas relaciones sociales muy extrañas, gente viviendo hace mucho tiempo ahí, pero también gente de paso. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco del marco teórico de esta investigación, que es la memoria, la nostalgia y los medios. La memoria
normalmente vista como la mala hermana, la hermana negra, la oveja negra de la historia. Sin embargo, es esencial para la construcción de la historia. Y según Whitehead, en realidad la memoria es un tema que ha resurgido en la contemporaneidad gracias a la popularidad del museo, los monumentos, los memoriales y las nuevas tecnologías. Cuando yo conocí los... Cuando yo conocí los Spomenik, que eran estos monumentos que me había compartido mi hermana por Facebook, casi no había información. Esto fue hace 6 años. Hoy en día los Spomenik están mapeados y hay rutas para ir a Croacia, Serbia y recorrer los Spomenik. O sea, ya hay un levantamiento de información muy importante, tienen un Instagram, tienen están respaldados en todos los medios. Y también hay una inversión en memoria. Pongo el memorial del 9/11 solo como un ejemplo de cómo se invierte en la memoria cultural y urbana y cómo esto se relaciona también en los nuevos medios. Ahí hay, por ejemplo, bibliografía de cómo la arquitectura y este memorial se relaciona con los nuevos medios. Bueno, memoria no es solamente recordar, sino que también olvidar. Y las naciones se basan un poco en esto para armar sus discursos. Las naciones determinan ciertos objetos y prácticas para recordar, pero también para olvidar ciertos momentos de la historia de las naciones. Y estas versiones de la historia son resultado de todas las interacciones de los medios y de las instituciones que dirigen esos medios también. Bueno, ¿qué tiene que ver la arquitectura en esto? Tiene mucho que ver, porque en el fondo la arquitectura es el espacio donde se resguarda esta memoria. Cada uno de nuestros recuerdos está respaldado por esas escenografías de nuestra vida y, como dice ahí Crimson, en el fondo la ciudad es el lugar físico donde están coleccionados estos objetos y estas prácticas que en el fondo van trazando las secuencias de lo que se construye y lo que se deconstruye y lo que se reconstruye también, se rehabilita. Y hay 2 imágenes, bueno, una clásica de Berlín y cómo el monumento permanece después de esta guerra entre los 2 lados. Y bueno, por otro lado, una iniciativa en terreno en Chile que pretende a través de registros de generaciones más antiguas poder mostrarle a los jóvenes cómo era la ciudad antes, a través de plataformas muy interactivas. Bueno, entonces la ciudad en la ciudad está el pasado, el presente y también nuestros anhelos del futuro. Como dice Rossi, la ciudad es el lugar de la memoria colectiva y por lo tanto cobra mucha relevancia en las decisiones actuales, contemporáneas sobre conservar o no conservar algún edificio. Y bueno, aquí quise un poco resumir los conceptos de memoria, nostalgia y medios. En primer lugar, la memoria, gracias a los medios, pueden convertir un recuerdo individual, una experiencia individual en colectiva a través de compartir algunas fotos, comentarios, etc. Por el otro lado, cuando hay una experiencia colectiva y se comparte, uno luego la internaliza. Esto, internalización y externalización de la memoria. Luego, bueno, y esto obviamente muy favorecido por los medios, pero sobre todo por los nuevos medios, que son todas estas plataformas digitales donde uno tiene absoluta libertad de qué publicar. Luego la memoria con la nostalgia se relacionan a través de la identidad y la amnesia. O sea, cada vez que uno recuerda algo, tiene un recuerdo afectuoso del pasado, lo que está haciendo es identificarse con un momento, pero también olvidando, o sea, también haciendo parte de la amnesia, ese olvido. Luego la nostalgia, normalmente la nostalgia es vista como una simple melancolía, simplemente melancolía del pasado. Sin embargo, la nueva definición dice que en el fondo la nostalgia también sirve para rescatar algunas cosas buenas del pasado y querer proyectarlas hacia el futuro. Lo interesante es este nuevo concepto que se suma ahora, que es la falsa nostalgia, que es generaciones como las mías que cree que extraña momentos en que no vivieron, ¿ya? Y en el fondo todas estas personas que están compartiendo el brutalismo, pero que nunca vivieron en el periodo del brutalismo.
Bueno, y aquí hay algunas relaciones interesantes entre la nostalgia y los medios. La nostalgia uno la proyecta a través de los medios y la proyecta de manera masiva y a través de una comunidad que escucha y que ve estas expresiones. Por otro lado, los nuevos medios facilitan de gran manera estas expresiones nostálgicas a través de, por ejemplo, los filtros o a través de las relaciones que uno puede hacer con los hashtags o con algunas palabras que uno utiliza. La paradoja está en que la nostalgia, si bien algunos psicólogos dicen que se produce porque uno tiene una sensación de que se ha acelerado el tiempo, que todo es muy rápido, por otro lado, uno la expresa a través de los medios, que son los medios los que nos están acelerando el tiempo histórico. Entonces existe una paradoja entre esos dos conceptos. Bueno, lo que hice con Robin Hood Gardens es en el fondo analizar el periodo que va del 2015 al 2018. Desde el 2007 se pide que, por favor, declaren patrimonial Robin Hood Gardens. Solicitud que es rechazada 3 veces y la tercera fue en el 2015 y fue la final. Con ello se empezó a preparar el proyecto de demolición y empieza a ver toda una cantidad de expresiones y de registros de Robin Hood Gardens, una publicación, un documental, una exhibición y así distintas expresiones. Bueno, la metodología la muestro simplemente para que tengan una idea de lo que se hizo. En esta charla voy a hablar solamente de lo que hice con el Instagram, de analizar el hashtag Robin Hood Gardens. Sin embargo, voy a dejar un poco de lado lo que vi en la exhibición porque es un medio más tradicional e incluso lo analicé de un punto de vista más arquitectónico y creo que quizás es más enriquecedor ver el tema del Instagram. Bueno, lo que hice fue analizar 340 publicaciones. En realidad lo que hay de Robin Hood Gardens, del hashtag, son 2.500 publicaciones desde que empezó a hablarse del tema. De esas, en el periodo que yo tomé, 1.600, había 1.600 posts, yo tomé 340, que son 10 publicaciones, tomé 10 publicaciones por mes. Y analicé contenido de las imágenes y los textos, que era una pesquisa más cuantitativa. Y luego analicé el discurso de 3 conceptos en los que resumí el análisis de contenido. Bueno, Robin Hood Gardens. El análisis arrojó que, bueno, en este gráfico lo que hice fue por mes calcular cuántos posts habían. Lo que me di cuenta es que en el momento que empieza la demolición, que es en noviembre del 2017, existe un aumento exponencial de las publicaciones. O sea, emocionalmente a la gente le estaba afectando, estaban yendo al lugar, estaban sacando fotos. Luego de las fotos que analicé, habían un 17% de fotos en blanco y negro. El blanco y negro, en el fondo, es la forma más evidente de usar filtro. Todas las demás, en color, el 52% estaba con filtro, con evidente filtro, y las otras no. Considerando que estaban usando smartphone, era bastante raro que usaran el blanco y negro porque no eran fotos análogas. Por lo tanto, ese fue un tema de los que analicé. También había una cosa bien particular, porque a pesar de que no eran todos arquitectos los que estaban subiendo información, el 96% de las fotos no mostraban a nadie, mostraban solo el edificio. Y luego también analicé los temas que salían en los textos. Coincide en el fondo el tema de la demolición, luego el del material, como el afecto al concreto, el brutalismo por su geometría, etc. Y luego ya los archilovers y otras cosas, pero muy poca gente habló de por qué no se protege y qué pasa con las políticas públicas. Por lo tanto, al final lo que decidí fue tomar un tema emergente, que es la utopía, que vamos a ver en el siguiente post, la demolición, lo que produce la demolición, y el uso del blanco y negro en la fotografía.
Bueno, la primera foto es esta. La foto muestra el pasado, el presente y el futuro. El pasado es el edificio que todavía está en pie, el presente es la demolición de este edificio y el futuro es esta publicidad del proyecto de regeneración urbana. Lo interesante aquí es, en el fondo, cómo la persona, sin quizás tener muchos conocimientos en arquitectura, relaciona periodos históricos con una respuesta emocional, con el afecto. Y además, el cuestionamiento a la evolución o involución del rol del arquitecto y de las políticas públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos tenían muchas herramientas y tenían todo el respaldo del Estado de Inglaterra para poder hacer efectivos sus pensamientos utópicos. Por lo tanto, había una cantidad de construcción y de discurso muy importante en los arquitectos. Hoy en día, muchos autores critican que los arquitectos estamos más preocupados de que las imágenes sean muy bonitas, de lo que dice el mercado y de lo que está a la moda. No es mi opinión, pero es un poco lo que representa esta foto y que declara, bueno, no solo este post, hay bastantes más, declara que el enemigo de la utopía es la gentrificación, el mercado, la regeneración. Y tiene bastante sentido porque Cameron en el 2016 dice que en realidad estos estates, estos conjuntos de vivienda social son en realidad un lugar donde están atrapadas las personas, donde están atrapadas las familias bajo el crimen y la marginalización. Luego está esta imagen que a mí me afectó profundamente. Está como el edificio destripado, como asesinado, con las tripas al aire. Y la persona que lo dice, lo dice con mucha emoción. O sea, si bien no veo a la persona, escribe. Uno generalmente en el Instagram no escribe tanto, y esta persona se dedicó a escribir y decir lo que le pasaba, pone una carita triste, dice que es chocante, etc. Bueno, el shock, o sea, bueno, hay mucha gente, hay muchos psicólogos que dicen que la arquitectura en el fondo sí puede afectar emocionalmente a las personas y cambiar a las personas internamente. Está el caso, por ejemplo, de la Acrópolis, que en su momento la visitó Freud y Le Corbusier. Ambos escriben textos sobre la Acrópolis solamente por haber ido a ver un monumento que estaba en ruina. Y de aquí saco una imagen, o sea, una cita que es muy bonita de Connerton, que en el fondo todos los nuevos comienzos empiezan, valga la redundancia, con una recolección del pasado. Y en el fondo, esto es eso. Toda la gente que fue a ver la demolición lo que estaba tratando de hacer es como recopilar los pedacitos antes de que se desapareciera finalmente. Otros autores dicen que en el fondo esta experiencia de shock, de trauma, es una experiencia relacionada con la ciudad moderna. Y la ciudad moderna, con sus nuevas dinámicas de aceleración, de construcción y reconstrucción, en tiempo que nosotros no logramos entender. Un tiempo donde hay mucha alienación, donde no nos relacionamos mucho con la gente, donde hay amnesia, donde hay anonimidad, despersonificación. Y por otro lado, por último, esto del ícono. Cuando se suben estas imágenes, se reproducen, la gente va al edificio y en el fondo se constituye el edificio como un ícono de la arquitectura. Aunque hace 10 años nadie hablaba de Robin Hood Gardens, en el diciembre del 2017 hay 200 personas yendo a Robin Hood Gardens a sacarle fotos. Esta es una construcción de un ícono, de un lugar, y hay una peregrinación a la arquitectura. Y bueno, por último, la foto en blanco y negro. Yo tengo muchos amigos arquitectos que usan la foto en blanco y negro, casi exclusivamente. Y la foto en blanco y negro es efectivamente un desencadenador de nostalgia, porque uno inmediatamente al verla tiende a pensar que es una foto del pasado. Y esto le da un carácter especial en un mundo en que
con las tecnologías y la digitalización de la fotografía, ha perdido un poco este carácter, este grano de la fotografía. Por otro lado, hay un concepto muy interesante que es la nostalgia del presente, que es cuando uno se reapropia de representaciones del pasado, en este caso de la imagen en blanco y negro. Y luego está la relación casi directa entre la fotografía moderna y la arquitectura moderna, que ha en el fondo perdurado hasta el día de hoy. La nueva fotografía introduce la idea del objeto abstracto con perspectivas simétricas y sin perspectiva, simétrico, donde en el fondo el objeto es el protagonista de la imagen. El objeto, la geometría, las luces y las sombras. Esto también colabora a que el edificio sea visto como una joya, simplemente como un objeto perfecto, y no con la realidad que tiene Robin Hood Gardens. Cabe destacar que yo fui a Robin Hood Gardens 3 veces cuando estuve en Londres. Y las 3 veces encontré que estaba muy sucio, que estaba muy mal mantenido y que era muy peligroso, efectivamente. Entonces esto no sale en ninguna de las fotos claramente, todo es muy perfecto. Y bueno, la conclusión de este capítulo fue que primero hay un concepto muy interesante de Chopra Gant, que es experiencing self, que es experimentando el yo, y que significa que uno disfruta, que a uno le gusta, cuando sabe que en el futuro va a poder tener estos registros. O sea, que uno disfruta tomando las fotos porque sabe que en el futuro podría necesitarlos para rememorar, para entender lo que pasó. Por otro lado, hay una devoción en el objeto puro, arquitectónico. No hay ninguna crítica. En ninguno de los posts que revisé había una crítica a Robin Hood Gardens. Y eso significa que que el público general está viendo lo que quiere ver, o quizás también se está dejando llevar por estas representaciones de Robin Hood Gardens a través de los medios. Por último, fue interesante también entender que la nostalgia efectivamente estaba conectando el pasado, el presente y el futuro en nuestras vidas. El pasado y el presente a través del filtro fotográfico, y el presente y el futuro a través de lo que ya habíamos dicho del concepto de Chopra Gant, de la experiencia del yo. Bueno, esta parte la voy a pasar muy rápidamente. Es la experiencia que tuve en la exhibición en la Bienal de Venecia el año pasado, en la muestra de Robin Hood Gardens, que se llamaba A Ring in Reverse. Ring in Reverse era una exposición que tenía 3 momentos. El primer momento era una revisión cronológica de lo que había pasado con Robin Hood Gardens, con imágenes, dibujos, videos de Allison y Peter Smithson. Segundo, un registro audiovisual de lo que pasaba en los interiores de las casas. Esto era bastante interesante, pero vuelvo a decir, no había gente en ninguna de esas proyecciones. No habían residentes de Robin Hood Gardens. Y por último, y lo que estaba más anunciado en toda la prensa, era este pedazo del edificio que el Victorian Albert Museum hicieron un gran esfuerzo, una gran inversión por recuperar. Hay mucha gente que dice que en realidad esto es fetichismo. O sea, el Victorian Albert Museum lo que está haciendo es tratando de coleccionar cosas que están a la moda, como la arquitectura y el brutalismo, y en especial Robin Hood Gardens, que ya era muy popular en las redes sociales. Y en el fondo, como diciendo aquí, vamos a poner una joya de la arquitectura, acá está el monumento haciendo la alegoría a Venturi, pero en realidad, mi experiencia personal es todo lo contrario. Fue bastante frustrante ver este pedazo de Robin Hood Gardens después de haber ido al edificio. Y lo que es frustrante es que en el fondo los curadores lo que querían con esta intervención es que uno viviera la experiencia de caminar en las streets in the sky, en las calles en el cielo. Y en realidad eso no ocurría, era imposible porque mide 3 metros, no había ninguna señalética y de ninguno de mis amigos que fue a la Bienal de Venecia, ninguno vio esto. O sea, estaba en una esquina de la Bienal, nadie le dio importancia, siendo que debe ser una de las intervenciones más grandes en la Bienal de Venecia.
La conclusión. Bueno, esta última foto es la que yo tomé cuando todavía estaba este edificio. Fue la primera vez que fui a Robin Hood Gardens. Al igual como dicen los psicólogos, a mí me afectó. Lo había leído muchas veces y cuando fui fue impactante ver la magnitud de la obra, pero también impactante ver cómo un edificio muere prácticamente de forma natural cuando nadie se preocupa de él, cuando no hay inversión del Estado ni del municipio. Para concluir, les voy a leer parte de las conclusiones de esta investigación. Los diferentes discursos que surgieron de la demolición de Robin Hood Gardens están influenciados por los medios a través de los cuales se comunican. Es decir, las características de cada medio impactan sobre cómo se expresan las narrativas, facilitando o limitando los discursos. Instagram sirve para las expresiones espontáneas, permitiendo cierto activismo, un espacio donde se construyen significados colectivos. En este caso, una visión común de Robin Hood Gardens, como un lugar de la memoria urbana. Además de esto, facilita las expresiones nostálgicas a través de las herramientas de filtro. El papel de la nostalgia en estas representaciones es conectar el pasado, el presente, pero también el deseo de un futuro mejor. La exposición, en contraste, tiene un discurso estructurado e institucionalizado, en el que los contenidos y los formatos están limitados por la objetividad, presentando una narrativa historicista acentuada por los enfoques educativos y estéticos y restringida al discurso arquitectónico de la Bienal. En este sentido, la exposición es mucho menos nostálgica, porque carece de la perspectiva melancólica y del deseo de un futuro mejor, y como se dijo anteriormente, presenta a Robin Hood Gardens como un caso cerrado, como un hecho consumado. También se pudieron ver algunas similitudes entre las narrativas. Ambas son reacciones en respuesta a la demolición. Ambas tienen como objetivo conmemorar y documentar y reconocer su lugar relevante en la memoria colectiva. En este proceso construyen una representación común, enfatizando casi exclusivamente los hechos arquitectónicos, los arquitectos, el contexto histórico, el estilo, exaltando su idealización como una obra arquitectónica perfecta, un objeto de arte, un fetiche. Al hacerlo, se oculta el proceso natural del tiempo, la realidad del usuario del edificio sin tener en cuenta la función básica que es vivir, habitar. La mayoría de las publicaciones no muestran a las personas que usan los espacios y la exposición no muestra nada de la opinión o la memoria de los residentes actuales, como si el edificio estuviera desierto o congelado en el tiempo. El hecho de que la arquitectura se muestre y se valore únicamente por sus aspectos arquitectónicos debilita el discurso de protección de la herencia brutalista y al hacerlo vuelve a establecer la duda original planteada por Banham en 1966 sobre si el brutalismo es ético o estético. Por último, más que nada una reflexión sobre que hice mucho después de haber terminado la tesis. Obviamente hay mucha investigación que se podría hacer después de esta tesis. Por ejemplo, saber si solamente un movimiento o su popularidad se restringe al contexto de Inglaterra o de Londres. Sin embargo, hay cosas interesantes que plantean los nuevos medios y el brutalismo que me gustaría destacar. Plantea primero que se podría hacer que la gente es activista a través de los medios, pero ¿podríamos nosotros como arquitectos cumplir este nuevo rol, ser realmente activistas a través de los medios? ¿Podríamos también luchar por el derecho a la ciudad solo por los medios? Y esto lo pregunto porque en general he visto muchas reacciones en los nuevos medios que se restringen a estar detrás de la pantalla y de no hacer acciones prácticas. Y por último, y que creo que es la pregunta más importante, ¿en qué medida nosotros deberíamos considerar estas opiniones? El patrimonio es un tema de todos y todos lo expresamos de distintas formas, pero ¿en qué medida deberíamos validar estas opiniones? ¿Deberían ser importantes o deberíamos dejarlas simplemente como opiniones superficiales? Bueno, esa fue mi charla y espero que les haya gustado y a la vez también decirle chao a Robin Hood Gardens, que ya está en su último proceso de demolición.